Bueno, una cosa que nos diferencia a todos ustedes y a nosotros, se van a sorprender, es que nosotros pertenecemos al siglo pasado. Y ustedes no. Ustedes pertenecen a este siglo. Somos personas muy antiguas, del siglo pasado. Y en el siglo pasado, les traigo esta novedad, porque por ahí no la escucharon nunca, había algo que se llamaba mundo. En ese mundo que había el siglo pasado, había un señor francés que se llamaba Charles Carlos Baudelaire, que lo echaron de todos los colegios porque era un pésimo alumno, que editó un libro de poesías y lo llevaron preso por el libro que había editado. Era un poeta que toda la sociedad detestaba, pero que en aquel mundo ese poeta fue uno de los más importantes y todos aquellos que lo detestaban, no. Entonces voy a leerles un poema de ese poeta que se llama Baudelaire. El poema se llama El reloj. Los chinos ven la hora en los ojos de los gatos. Cierto día un misionero que se paseaba por Nankín advirtió que se había olvidado el reloj y le preguntó a un chiquito qué hora era. El chiquito del celeste imperio, o sea el chino, vaciló al pronto, luego volviendo sobre sí contestó: voy a decírselo, espere un poco. Salió corriendo y trajo en sus brazos un enorme gato negro, un gatazo, y mirándole, como suele decirse, a lo blanco de los ojos, afirmó sin titubear: todavía no son las 12 en punto. Yo, si me inclino hacia la hermosa felina, es una metáfora de la novia de él, si yo me inclino sobre la hermosa felina, la bien nombrada, que es a un tiempo mismo honor de su sexo, orgullo de mi corazón y perfume de mi espíritu, ya sea de noche, ya sea de día, en luz o en sombra opaca, en el fondo de sus ojos adorables veo siempre con claridad la hora, siempre la misma hora, sin división de minutos ni segundos, una hora inmóvil que no está marcada en los relojes y es sin embargo leve como un suspiro, rápida como una ojeada. En ella la hora es un prodigio. Sí, veo en ella la hora, pero ¿qué hora veo en mi amada? La hora de la eternidad. Hola. Yo quería contarles, en realidad no voy a leer poemas, yo quisiera leerles un fragmento de un libro que a mí me pareció uno de los libros de aventuras más extraordinarios que leí en la vida. Ese libro se llama Una excursión a los indios ranqueles. De modo que lo primero que quisiera hacer es recomendarles que no se pierdan de leer este libro. Antes de leerles ese fragmento y de contarles una característica muy especial que tiene ese fragmento, yo quisiera hablarles algo del autor. El autor se llama Lucio de Mansilla. Es argentino, nació en 1830
y quisiera contarles algunas características de su vida. Fue un tipo muy aventurero, además de escritor fue militar, periodista y político. Nació en San Telmo, acá en la capital federal, y a los 16 años se enamoró de la hija de un señor que vendía gorras ahí en San Telmo. Y a los 16 años con esta chica decidieron irse del país, escaparse en una aventura amorosa. Y llegaron a contratar un barco para cruzar a Uruguay y establecerse ahí. Poco antes, un rato antes de que hicieran esta aventura, se enteraron los padres de Mansilla y evitaron que ese viaje sucediera. Conclusión, a la chiquita de 16 años la metieron en un convento y a Mansilla lo llevaron a Chascomús para retirarlo de toda esa gente. En Chascomús empezó a leer lecturas de filósofos y revolucionarios europeos y empezó a enamorarse de su prima, que también era bastante inconveniente. Entonces también lo echaron de ahí de Chascomús y los padres lo mandaron alrededor de sus 20 años a un viaje a Egipto y a la India. Y se comenta que en uno de esos viajes llegó a escalar el Himalaya, que es una de las montañas más altísimas que existe en el planeta. De regreso empezó su carrera militar, participó en una de las guerras más sangrientas y absurdas, que fue la guerra contra el Paraguay. Terminó con heridas de guerra muy tremendas y se hizo amigo de Sarmiento, que por entonces ya era presidente. Y Sarmiento le encomienda la siguiente misión: meterse a recorrer básicamente la provincia de Córdoba para hacer pactos con los indios. En ese momento había una guerra muy encarnizada entre los cristianos y los indios invadían a los cristianos después invadían las reservaciones, y había una guerra y una lucha permanente. Entonces le dijeron a Mansilla que vaya a hablar con los indios para tratar de hacer algún pacto de paz, de hermandad y de amistad. Pero claro, los indios eran muy desconfiados porque normalmente eran todas mentiras y no querían saber nada con los cristianos que les iban a hablar. Y lo esperaban mal a Mansilla, porque pensaban que Mansilla los iba a atacar y que iba a haber, en fin, luchas sangrientas. Vale decir que Mansilla tuvo que ser muy, muy valiente para enfrentarse a todas esas reservaciones, que eran los indios ranqueles, que estaban establecidos más o menos en Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, y tuvo que ser muy, muy valiente porque no era bien recibido entre esa gente. Y todo el tiempo demostró esa valentía, acercándose a ellos y tratando de, en fin, confraternizar. Lo que es increíble es que esa persona tan valiente, le tuviera miedo a los perros. Y no tiene vergüenza de contarlo. Y una de las páginas de este libro, Mansilla, el aventurero, el valiente que escaló el Himalaya, confiesa el miedo terrible que le tenía a los perros. Y eso es lo que les voy a leer ahora. Yo tengo un miedo cerval a los perros, son mi pesadilla. Por donde hay, no digo perros, un perro. Yo no paso por el oro del mundo si voy solo. No lo puedo remediar. Es un heroísmo superior a mí mismo. En Rojas, cuando era capitán, tenía la costumbre de cazar. De tarde tomaba mi escopeta y me iba por los alrededores del pueblito, en dirección del bañado, donde los patos abundan más. Había un rancho. Inevitablemente debía pasar por ahí si quería ahorrarme un rodeo por lo menos de 3/4 de legua. Pues bien, venirme la idea de salir y asaltarme el recuerdo de un mastín que habitaba el susodicho rancho era todo uno. Desde ese instante formaba la resolución valiente de medírmelas con el perro.
Salía de mi casa y llegaba al sitio crítico, haciendo cálculos estratégicos, meditando la maniobra más conveniente, la actitud más imponente, exactamente como si se tratara de una batalla en la que debiera batirme cuerpo a cuerpo. En cuanto el can diabólico me divisaba, me conocía, estiraba la cola, se apoyaba en las 4 patas dobladas, quedando en posición de asalto, contraía las quijadas y mostraba 2 filas de blancos y agudos dientes. Eso solo bastaba para que yo embolsase mi violín avergonzado en mí mismo, diciéndome interiormente: el miedo es natural al prudente. Cambiaba de rumbo, rehuyendo el perro. Al primer amago, yo estaba frente al perro con mi escopeta, al primer amago de carga eché a correr con escopeta y todo. Los ladridos no se hicieron esperar. Esto aumentó el pánico, de tal modo que el animal ya no pensaba en mí y yo seguía desolado por esos campos de Dios. Sin embargo, si yo hubiera estado en compañía de alguna dama, el muy astuto no me corre. Las mujeres tienen el don especial de hacernos hacer todo género de disparates, inclusive el de hacernos matar. Yo me bato con cualquier perro, aunque sea de presa, por una mujer, aunque sea vieja y fea. Otro se suicida por una mujer, con pistola, navaja de barba, veneno o arrojándose desde una torre. No hay que discutirlo. Hay héroes porque hay mujeres.